Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos en un domingo más, que espero que sea muy bueno, y con Pablo Marmorato al lado mío. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Graciela. Un domingo frío. Estamos en pleno julio, así que no nos quejemos ansiosos. Si estamos pasando el invierno. ¿Qué vamos a hacer? Graciela, te cuento. Dale, como todos pero los primero lo vamos a decir que está Nicolás favor, Reynoso. qué error el mío. Si no, hoy vino Hola, a sustituir a Claudio. Dale, contame. Como todos los domingos nos acompaña el Grupo Techin para promover una Argentina con más y mejor industria. El Grupo Techin creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Y ya saben, se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Muchas gracias. De nada. Hay una época de nuestra historia, muchas épocas de nuestra historia dan para volver sobre ellas, tanto en la revisión de los hechos como de personajes de esas épocas. En este caso hay una novela que está por aparecer, yo invité a su autor, y el personaje es Dardo Cabo. Ya nos va a contar Vicente Palermo, que es quien está con nosotros, de qué va la novela, pero en todo caso recordemos que Dardo Cabo fue un militante, su padre lo había sido, una persona muy cercana a Bandor, y paradojalmente, aunque no está probado ni muchísimo menos, y lo vamos a hablar con Palermo, se habló mucho y se sospecha, aunque repito, no hay pruebas, de que Dardo Cabo estuvo de alguna forma cercana al asesinato de Bandor. Vamos a ver qué hay de cierto en todo eso, hasta donde haya podido Vicente Palermo, a quien le vamos a decir familiarmente Tito, es un amigo que ustedes conocen, que es sociólogo, doctor en ciencias políticas, investigador del CONICET y también escribe cuentos y novelas. Ahora nos va a hablar de su novela. Completo. Hola, Completo. ¿Qué tal, Tito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme y nuevamente aquí con mucho gusto y tener la oportunidad de conversar sobre el libro, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué te hizo tomar este personaje de nuestra historia reciente? Bueno, un poco explico eso en el prólogo. Voy a tratar de ser rápido. Tengo que confesar que la causa eficiente fue que me dio la gana, digamos. Bueno, es una buena causa. Sí, yo creo que para hacer un libro a uno le tiene que dar realmente la gana y lo demás viene por añadidura, digamos, ¿no? Me dio la gana porque yo conocía, yo me encontré al personaje, más allá de mi conocimiento, un conocimiento bastante superficial que tenía de él, pero lo encontré cuando hice otro libro, que es sobre las Malvinas, ¿no? Sobre Salen las heridas, se llama, y ese libro tiene un capítulo destinado a el así llamado Operativo Cóndor. Sí. Operativo, no operación, ¿no? Que Operación Cóndor es otra cosa. El Operativo Cóndor que, digamos, fue organizado y comandado por él, digamos. Y bueno, entonces ahí detrás estaba Bandor, ¿no? De alguna forma. Ese es un tema, sí. Se puede decir así, pero hay que matizarlo un poco, ¿no? Bueno, pero ese ya es un vamos tema. a llegar.
Bueno, ahí me interesé por el personaje y estuve dando vueltas un poco, después lo descarté porque lo único que se me ocurría hacer era una biografía política. Uh-huh. Y yo odio hacer me encanta leerlas, pero no soporto hacer una biografía política, no sabría hacerla. No. Cuando me empecé a meter en la literatura, escribí cuentos y qué sé yo, y ahí se me abrió la cabeza nuevamente y dije, no, porque puedo intentar hacer una mezcla de novela y ensayo, porque la verdad es que el texto, que es bastante largo, es una mezcla de novela y ensayo. Ahora, para respuestas más serias, es decir, uno podría decir que en alguna medida son racionalizaciones, pero en otra medida tienen, digamos, tienen cierta seriedad. Lo que yo podría decir es que lo que intento es construir o participar con muchos otros de la construcción de un modo de memoria histórica diferente a los modos dominantes. Sí, sí. Y en ese sentido me parece importante porque la figura de Cabo se presta mucho a esos modos dominantes. La figura de Cabo, por muchas cosas, muchas vicisitudes de su vida y todo. Hay dos modos dominantes que son, uno la memoria épica, no la memoria histórica, perdón. No. La forma de los relatos de memoria, digamos. A veces los ejercicios históricos contribuyen a esos relatos y contribuyen mal, pero no estoy hablando tanto de la historiografía como de las memorias. Y una forma de memorización que es muy importante es la épica, la memorización de esa generación como una generación de héroes que fueron capaces de superar todos los obstáculos y a fuerza de voluntad, básicamente a fuerza de voluntad, hicieron las hazañas que hicieron, los desafíos que hicieron y bueno, les salió mal, pero realmente pero se animaron a tratar de cambiar el mundo, etcétera. Entonces, esa es la memoria, digamos, de la épica. Y la otra forma de memoria es la memoria del absurdo. La memoria que dice todo eso que sucedió en los 70 no tenía ningún sentido, es un absurdo. Es la memoria que se encuentra en muchos periodistas. No quiero citar ni vivos ni muertos, pero hay infinidad. No, porque hay incluso pero hay que uno los lee y un chico que, por ejemplo, que no conoce de la época dice, bueno, pero esto, qué delirio, qué locura, qué cosa absurda, inexplicable. Entonces, porque no lo metes en un contexto. Sí, no se lo mete en ningún contexto. No se lo mete en ningún contexto. Entonces se dice, bueno, pero miren, fíjense, que hablaban de explotación en una Argentina donde no había pobres, o el índice de desocupación era del 4%. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si el problema no es ese, el problema es cómo las subjetividades construidas, la percepción de los problemas, los valores, todo. Entonces, no, y de dónde se venía además también, porque la proveniencia de Dardo era un catolicismo nacionalista. Bueno, Dardo en ese sentido es un personaje bastante excepcional yo lo elegí un poco muy interesado por su trayectoria, pero también precisamente porque es diferente a la inmensa mayoría de los personajes por varias razones. La más importante de ellas es que es un niño que pertenece a la élite obrera antes de 1955. El padre, vos decías que era un allegado a Bandor, eso es posterior, pero sí, efectivamente era un allegado a Bandor, pero sobre todo era un allegado a Evita, un colaborador estrechísimo de Evita. Entonces él mama no solamente la política, mama los dramas del peronismo, ¿no? Los episodios más traumáticos del peronismo, incluyendo, digamos, la muerte de Evita, o incluyendo, digamos, la iniciativa que Evita toma
que es una iniciativa delirante, sí, pero no importa, es decir, eso ocurrió y él lo vivió. Y lo vivió como válido. Claro, de intentar armar milicias obreras, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo eso él lo vive muy cercanamente a través del padre. Claro. En 1955 él tenía 14 años. Sí, era un chiquilín. Claro, pero, sí, era un chiquilín, pero al mismo tiempo sabía, el padre volvía a veces a la casa y contaba, y él sabía que bueno, por ejemplo, que el proyecto de las milicias obreras, muerta Evita, Perón lo cerró de un golpazo. Entonces, bueno, lo que sea. Entonces, y después del 55, efectivamente él es lo suficientemente católico nacionalista, como para, luego de un paso no corto y no lleno de problemas, digamos, por la resistencia peronista, porque sí, él cae preso, ayuda al padre en la resistencia, sí, en un periodo, y después de eso entra en Tacuara, y está 2 años en Tacuara. Tacuara, para los que no lo recuerden, contanos un poquito qué era, porque era una agrupación. Bueno, Tacuara era nazi. Una agrupación de derecha, claramente de derecha extrema. Es el nacionalismo católico encarnado, digamos, hecho política. Y al mismo tiempo violento, porque yo me acuerdo que había enfrentamientos con sectores socialistas, apaleaban estudiantes y demás. Sí, ¿no? sí. Tenía en una época donde estaba empezando esa forma de violencia, la forma de viencia callejera, la forma de violencia compadrita. Efectivamente ellos estaban en el epicentro de ese modo de acción, ¿no? Y tenían una cosa importante, un rasgo importante, que era el radicalismo social. Tacuara era una organización anticapitalista, una organización que cuestionaba la explotación del hombre por el hombre, y en cuyo programa tenía la supresión del capitalismo, de las clases, y la reforma agraria, la tierra para el que la trabaja. Todo eso está en el programa nacionalista de derecha facho de Tacuara, digamos, ¿no? De todas formas, Dardo se va de Tacuara a los 2 años. ¿Por qué entró en Tacuara? También hay que discutirlo, pero no importa. Se va porque... Yo no sé si no importa, Tito, porque varios que después terminaron en otros lugares, pasaron por esos lugares como si fuera inevitable que alguna juventud transitara esos espacios. Bueno, aunque después lo dejara. Una razón era la organización. Tacuara les daba un encuadramiento que la resistencia peronista no les daba. Porque era más caótica. La resistencia peronista era totalmente caótica, era totalmente dispersa, irregular, no tenía... Entonces, un adolescente que se quería meter en hacer política y todo lo demás, y que de alguna forma venía de la escuela de su padre, muy estructurado, claro, encuentra mal que bien en Tacuara, y él nunca se sintió, por lo que entendí, por lo que fui viendo, nunca se sintió cómodo en Tacuara con algunas cosas, sobre todo con el tema del antisindicalismo, porque Tacuara era o sea, Tacuara no es decir, era socialmente revolucionaria, pero al mismo tiempo era antiperonista, digamos, y no quería saber nada con los sindicatos. Y era antisemita como organización. Y Dardo pasa por un periodo dentro de Tacuara de antisemitismo, suave, no virulento, pero sí, yo de eso me ocupo en el libro, y el que lo ayuda a salir de él, esto es interesante, digamos, lo ayuda argumentando en términos de lo que podría ser
el nacionalismo peronista más tendencialmente totalitario, es el padre que le dice, no, mira, Perón nos enseñó la raza es una condición espiritual. Cualquier judío, mientras sea peronista, puede ser un buen argentino. Claro. Sí, pero bueno, también discriminaba, ¿no? En tanto y en cuanto. Por eso, Claro. por eso sí, Claro. por eso digo. Tito, Sí, parece como estás recorriendo la carrera de un hombre formado, pero estamos hablando de un chico de 20 años cuando deja es que Tacuara, él empezó marcando muy el clima joven, de época. hizo su vida muy Claro. joven, murió a los 36, Claro, era fue muy muy joven, pero hizo una trayectoria larga, digamos, una trayectoria, estuvo preso muchas veces, estuvo siempre en la política, tuvo un periodo de vida más profesional, que fueron los años cuando salió de la cárcel de Ushuaia, que estuvo preso en Ushuaia por lo de Malvinas. Al salir, él, hay un empresario, Caos Arabia, que lo ayuda, que ya había ayudado a la operación Malvinas, el operativo Malvinas. Siempre. Y No, ¿por qué decimos la diferencia? Claro, porque hay términos que medio se enciman. Operación Cóndor tiene un significado que está más ligado a la última dictadura, y el operativo claro. Cóndor, que se llamó Cóndor también, pero está ligado, era la designación que le dieron ellos al pero es fácil equivocarse, incluso aparece secuestro en los de textos. la región. Sí. Pero, Tito, para terminar de redondear, ¿por qué no contás bien qué fue el operativo Cóndor? Bueno, el operativo Cóndor fue para mí el ejemplo, el canto del cisne, digamos, del periodo de violencia estetizante del peronismo. Esa violencia estetizante que tenía, por ejemplo, el robo del sable del general San Martín, el robar las banderas que había. Muy simbólico. ¿no? Todo, sí, claro. Entonces, esa que era hecho en un momento de mucha como de bajón, digamos, porque se veía que el peronismo se terminaba, no se sabía bien qué pasaba con Perón. Ilia había ganado y un montón de neoperonistas estaban ahí en el Congreso. El peronismo estaba venían proscripto. cobrando, claro. Los habían golpeado muy duro durante el plan Conintes. Claro. Es más, Bandor estaba pensando en el peronismo sin Perón. Bandor era el más lúcido en ese sentido, el que llegó más lejos en la idea de construir un peronismo sin Perón, y por lo tanto fue identificado cuando se construyó todo el tema, o se reconstruyó toda la cuestión de la traición, digamos. Ahí el que fue identificado como traidor era, por excelencia, fue Bandor. Fue el blanco. Bueno, pero el operativo Cóndor consistió en ese secuestro. No se sabía bien a qué iban, ellos mismos no lo tenían claro. Mostró sin duda una capacidad organizativa importante por parte de Dardo, porque solamente él podía juntar otros 17 chicos, ¿no? Y había una mujer que era la novia de él, María Cristina Berrier. Y bueno, yo cuando me interioricé en el operativo hace muchos años, escribiendo el libro Salen las heridas, me encontré con un episodio que me venía muy bien para argumentar críticamente sobre el nacionalismo malvinero y todo lo demás. Pero me resultó al mismo tiempo interesante, claro. Digamos, ¿no? Claro, porque ellos secuestran un avión de Aerolíneas Argentinas, los desvían y aterrizan en Malvinas. Claro. Izan la bandera argentina. Izan la bandera, ven qué pasa, qué sé yo, finalmente no pueden evitar quedar aislados ahí, terminan rindiéndose, ¿no? Y cuando vuelven lo meten preso. 3 años de cárcel. A él le dan, a él y otros 2 le dan, los demás les dan 8. Todavía 8 meses, existía el penal en Ushuaia. En Ushuaia, claro.
Y bueno, cuando él sale, va a la revista Extra de Neustadt y trabaja 2 años enteros. Eso es donde vos decís hizo un trabajo profesional. Sí, ese fue su trabajo más profesional, porque después cuando sale de la revista Extra, va para una revista que quizás ustedes se acuerden, que se llamaba Nuevo Hombre, al revés de Nuevo Hombre. Era una revista de izquierda filoperonista, digamos. No, a Pablo no le pidas que se acuerde porque es muy joven. Yo sí me acuerdo. Pero he leído. Es otra forma de acercarse a la historia. Bueno, y ahí conoce a otros, ya estaba muy en el ambiente. Como bicho raro, él era un bicho raro, pero era un bicho raro que era inteligente, era un gran lector. Y lo respetaban. respetaban. Respetado. Y entonces se integra bien en un ambiente que no era el de él, porque este era un ambiente que venía mucho más de la izquierda y de las clases medias culturosas, digamos, claro. y él era otra cosa. Pero que en realidad era otra cosa, pero al mismo tiempo ser el hijo de un sindicalista de élite te colocaba en la clase media. Nuestra clase media fue muy amplia, Tito. Te colocaba por el conocimiento, sino por desde un punto de vista posesión económica. Desde un punto de vista cultural y de las relaciones, los vínculos, todo a mí no me parece tanto. No estoy tan seguro, digamos. Me parece que desde un punto de vista cultural, todos sus amigos y hasta que él vuelve de Ezeiza. Por ejemplo, de Miguel Bonazo, él se hace amigo en Extra, en la revista Extra. De la revista Extra. Y se hacen grandes amigos, ¿no? Desde un punto de vista de poder adquisitivo, sí, él estaba... Y el padre tiene toda una trayectoria propia. Pero, de todas formas, lo que vos decís, hay algo interesante que tiene que ver con... las condiciones de la biografía básicas de la trayectoria de vida de Dardo, porque uno podría decir que desde un punto de vista más, digamos, para decirlo en existencialista, ¿no? La idea de que no es tan importante lo que la vida hizo de nosotros como lo que nosotros somos capaces de hacer con aquello que la vida hizo de nosotros. O sea, bueno, lo recibimos, ¿no? Bueno, se me murió mi vieja a los 9, y bueno, perfecto. Eso lo hizo la vida conmigo, yo no lo elegí. Pero yo hice o no algo a partir de lo que la vida hizo conmigo. Bueno, la madre de Dardo se murió cuando él era muy chico. Casualmente, la madre de Dardo, yo estaba dando un ejemplo, me estaba poniendo a mí de ejemplo, pero casualmente... la madre de Dardo se murió en junio del 55, en los bombardeos, exacto. El día de los bombardeos de junio del 55, sale a la calle muy alarmada, no se sabe bien si yendo a buscarlo a Dardo a la escuela o yendo para la casa, no queda del todo claro, nunca se va a saber, obviamente, y tiene un ataque cerebrovascular, ¿no? Claro, un derrame cerebral, sí, ¿no? Y se muere, sí, claro. Entonces, pero entonces para ir por orden, a mí me parece que, bueno, Dardo es una condición de despojo, de deprivación muy importante, porque él vivía en una Argentina de la felicidad, en la Argentina de la felicidad. Y era encima el hijo de un hombre de élite que hablaba con Evita, que colaboraba con Evita. Y de repente, no solo le matan a la madre, deja el colegio, tiene que dejar el colegio San José, que era un colegio extraordinario para la época, y los echan de todo, los marginan de todo en septiembre del 55. Claro. Y después de eso viene todo lo que ese bombardeo no solo le cambió la vida porque murió su mamá en junio, día, pero después vino el golpe. Todo. Entonces hay una violenta deprivación en su vida, ¿no? Y
Esto sumado al hecho de la influencia enorme que tiene el padre, que tiene el padre, que era una figura de una personalidad muy fuerte, se llevaba bien, hasta donde entiendo, ¿no? Con Dardo. Pero una personalidad muy fuerte. Sumado a esto, hace que la política le cae encima. Sí, La política no fue una elección. Es como un traje que le pusieron de repente. Le vino encima. Y la otra gran cosa importante en su vida que le vino encima, esto tiene más que ver con la vida de él, no, digamos, en parte política, en parte no, fueron las mujeres, la relación con las mujeres. Porque Dardo era un tipo muy pintón, alto, muy pintón, todo el mundo, las fotos, todo, muy pintón. Y tenía el atractivo, un poco morboso, de ser un hombre de acción. Claro. En esa época, ser un hombre de acción, un tipo que en una de esas que se presentaba, entraba en un café, en una reunión, no se sabía si tenía un arma o no, o que había estado tiroteándose el día anterior o lo que fuera. Ser un hombre de acción era muy atractivo. Claro. A mí me consta, yo lo he visto eso, es decir, no con Dardo, lo he visto con otros que eran clásicamente portadores de armas, se sabía, y bueno, me consta la atracción, ¿no? Una mística, que una mística alrededor. Había toda una mística, y eso era una cosa que, digamos, le daba un charme extraordinario con las mujeres. Entonces, eso tampoco, eso le cayó encima. Mejor, enseguida seguimos, vamos a una tanda. Los domingos a las 14, Graciela Fernández Mejide, en el aire de ¿Por qué?